Dice en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, y en este momento no está escrito ni siquiera el libro de Timoteo, o por lo menos no está difundido, no está el canon del Nuevo Testamento, pero dice toda la escritura, el Antiguo Testamento es inspirada por Dios y por supuesto incluye el Nuevo Testamento que va a ser canonizado pronto, pero no cuando está siendo escrito esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo mostró o vio en Timoteo esa fe no fingida, la cual habitó primero en su abuela Loida y después también en su madre Eunice. Qué bueno es, o en su madre, a ver, ¿quién era la madre, quién era la abuela? La madre es Eunice, la abuela Loida, sí. Entonces, qué bueno es ver cómo esos padres han instruido, en este caso abuela y madre, han instruido al niño Timoteo en los caminos del Señor. No solamente le leerían las Escrituras, sino que el niño Timoteo vería en su abuela, vería en su madre a Cristo, viviendo en ellos. Una boca que le honra, no que le deshonra. Una vida que siempre hace la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Una santidad que le mostraba realmente que Cristo moraba en su corazón. Una vida que agradaba y que este niño desde pequeño en su casa no sabía otra cosa que la verdad de la palabra de Dios. Es lo que veía, es lo que escuchaba, es lo que sentía. Y no hay nadie como un hijo para saber si su padre o su madre finge. Ellos saben mejor que nadie. Tenemos padres que dicen una cosa con la boca y hacen otra cosa con las vidas. Y estos hijos que salen rebeldes, porque no pueden decir, tú dices una cosa pero haces otra. Y Timoteo pudo ver esa pureza en su abuela y en su madre. Y pudo decir, el Dios de paz gobierna en este corazón. El Señor no solamente es el Salvador de mi mamá, de mi papá o de mi familiar, es el Señor de su vida. Porque y vivimos en un tiempo en que creemos que Jesús es el Salvador, pero no estamos dispuestos a que sea el Señor de nuestro corazón y que Él mande y que Él decida y que Él haga en nuestras vidas lo que a Él le agrada. Señor, tú, mi Salvador, porque tú muriste en la cruz por mí, pero no me digas lo que tengo que hacer, porque yo voy a hacer con mi vida lo que quiera. No vivas en pecado. Señor, yo miro para allá y vivo como quiero. Entonces, ¿por qué me llamas Salvador? Porque Salvador y Señor van juntos. Si no soy tu Señor, no soy tu Salvador. Cuidado, que puede ser que tengamos una religión, pero estemos perdidos en esa religión porque no tenemos al Señor de la verdadera salvación en nuestra vida. Así que Timoteo vio que su mamá y su abuela tenían una fe no fingida. ¿Cómo es una fe no fingida? ¿Qué tiene que pasar en la vida de una persona para que tenga una fe no fingida? La verdadera fe cree todo lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios. No, es que Dios es antiguo. Ah, entonces tú no tienes fe. No me engañes. Estás fingiendo. Es que lo que dice la Biblia es una cosa, pero lo que vivimos hoy en día es que en la Biblia era pecado la fornicación, pero hoy en día todo el mundo fornica. ¿Cómo? ¿Es pecado o no es pecado? Es que el aborto, en la Biblia no sabe nada de aborto, pero hoy en día no dice la palabra de Dios, no matarás. ¿Lo dice o no? ¿Y matamos a los niños? Dios quiera que nuestra nación algún día de verdad quiera honrar a Dios y respete la vida. Pero estamos viendo cada vez más y más cómo
no estamos dispuestos. La palabra de Dios nos dice que somos pecadores. La Biblia nos enseña que somos pecadores. Nos dice en 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo. Esa es la primera cosa que tienes que darte cuenta. ¿Cómo puedo tener una fe no fingida, una fe que salva, un perdón y salvación en la cual Jesucristo obra en mi corazón? La primera cosa, reconoce que eres pecador. ¿Lo has reconocido en tu vida? ¿Te has dado cuenta que eres pecador? Nos dice en 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dice, la primera cosa, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios es autoritaria y totalitaria y no hay nada que añadirle ni que quitarle. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo lo reconoce, de los cuales yo soy el primero. Amigo, amiga, que estás aquí en esta tarde, y tú el segundo. Y yo también, el primero. Somos pecadores. No hay ni siquiera uno que no haya pecado. Eres un pecador. ¿Lo estás reconociendo en tu vida? Si no reconoces que eres pecador, haces a Dios mentiroso. Todo aquel que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Dios nunca miente. Antes sea mentiroso toda la humanidad y Dios siempre verá. Siempre dirá la verdad. Dice en Romanos capítulo número 3, versículo número 10, el mismo apóstol, o en este caso el apóstol Pablo, mejor dicho, según lo que creas, dice en el capítulo 3, versículo número 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni tú. No mires para la derecha, para la izquierda, eres tú. No hay ni siquiera uno que sea justo, ni tú. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto no lo está diciendo un cuentito de hadas, lo está diciendo Dios, que siempre dice la verdad. No hay ni siquiera uno que siempre haga lo bueno, ni uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Vives en pecado? ¿Es que no hay temor de Dios delante de tus ojos? ¿Vives contra la ley de Dios? ¿Es que no hay temor de Dios delante de tus ojos? El principio, lo primero, para que Dios te diga que eres una persona sabia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, a Dios. Si no tienes temor de Dios, entonces la palabra de Dios no es nada para ti. Y por lo tanto Dios no es nadie para ti. Y cuidado, que quien no eres nadie somos tú y yo. Dios sí que siempre será y es el dueño. Y el que va a tener toda palabra buena para ti y toda justa palabra para ti y para mí también. Ahora, la primera cosa es reconocer que somos pecadores para no tener una fe fingida. La segunda cosa es entender la consecuencia del pecado. ¿Qué pasa si peco? ¿Qué me va a pasar? La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 2, 25 y 26. 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, el 25, que con mansedumbre
corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El pecado te tiene esclavizado y el diablo se está riendo y burlando de ti y desea que no reconozcas a Dios porque desea que seas un ciudadano del infierno. Así es. Fuerte, ¿verdad? En palabras del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, la paga del pecado es muerte. ¿Entiendes? La paga del pecado, lo que vas a cobrar por pecar, es muerte. La palabra muerte significa separación. Igual que cuando una persona muere se separa el cuerpo del alma, igual cuando uno muere para Dios, va separado eternamente de la presencia de Dios, y eso es el infierno. Así nos dice la palabra de Dios, el infierno. Así que entender que la consecuencia del pecado es terrible para el pecador nos hace sentir la necesidad de una solución en cuanto a mi pecado. ¿Qué pasa con mi pecado? ¿Cómo puedo librarme de mi pecado? ¿Cómo puede ser salvo o salva de mi pecado? Dios ha pensado en una solución para ti y para mí y para cada uno de los que estamos aquí en esta tierra. ¿Cuál es la solución del pecado? Es Cristo y el gran amor que Dios nos ha mostrado. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Aunque has pecado, aunque mereces y la paga del pecado es muerte, Dios te ha amado. Y nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te has dado cuenta? ¿Has reconocido y te has dado cuenta de que eres pecador? ¿Has visto las consecuencias del pecado y ahora dices, Señor, socorro, necesito salvación? Y Dios dice, la salvación no se encuentra en ti, se encuentra en mí. No se encuentra en una religión, se encuentra en una persona, una relación con esa persona. No se encuentra en una iglesia, se encuentra en el único que es el camino, la verdad y la vida. Porque Dios te ha amado de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué bendición tan grande tenemos en el Señor Jesucristo! Y así el apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, le dice, yo sé que esa fe tuya no es fingida, y dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó no conforme a nuestras obras, está hablando del Señor Jesucristo, sino según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios, antes de la creación, se fijó en ti y dijo, voy a amarle. No se lo merece, es pecador, merece el castigo eterno, pero voy a salvarle, voy a tocar su corazón y voy a transformarle de tal manera que sea una nueva criatura. Y ahora le voy a limpiar con mi sangre preciosa de todo su pecado y le voy a hacer un hijo mío. La paga del pecado es muerte. Pero, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha mostrado su amor. ¿Y qué quiere que nosotros hagamos? Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición tan grande tenemos! Ahora Dios me regala la salvación. Pero amigo, hermano, familiar, quien quiera que esté aquí, si yo quisiera regalarte este himnario, y quisiera que tú lo tuvieras para ti para siempre, y yo te lo ofreciera, ¿qué tendrías que hacer tú? ¿Lo cogerías? ¿Lo aceptarías? ¿O tú dirías, sí, vale, y te vas sin el himnario? ¿Lo tendrías?
¿Verdad que no? No, qué simpático, qué amable eres. Está bien, no me hace falta el ignario. A mí no me hace falta ningún Señor, ningún Salvador. ¡Ah! Es gratis. No tienes. No vas a saber las canciones que cantamos en la iglesia bautista, la buena nueva. Vas a perder esa bendición. Pero mucho peor es rechazar la salvación que el Señor Jesucristo te ofrece gratis, que Él ha pagado el precio. ¿Sabes cuánto vale tu salvación? La sangre perfecta de un hombre eterno. Porque tu pecado ha ofendido a un Dios eterno. Tu pecado ha hecho un daño terrible a la santidad de Dios. Y tiene que haber un Cordero de Dios que quite tu pecado. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón o limpieza de pecado. Tu salvación ha costado el precio más caro que se haya pagado nunca en la historia de la humanidad. Y Cristo estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Lo aceptarás? ¿La recibirás? ¿Creerás en Él? ¿O en cambio dirás, qué bien suena? Pero eso es para ti, para mí yo no lo necesito. Llegará el día. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de eso el juicio. ¿Qué le dirás a Dios? Tu hijo no me sirvió para nada. Ahora déjame entrar en tu palacio. Y dirás, había una condición solo. Que la sangre de Cristo te haya limpiado de todo pecado. ¿Te has limpiado? No, me lavaba todos los días. Una buena ducha con un buen gel. ¿Qué corazón de pecado limpia cualquier jabón de este mundo? Ninguno. Necesita la sangre de Jesucristo. La sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. ¡Todo! No sé cuál será tu pecado, grande, pequeño, a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios todos los pecados son grandes. Porque nadie entrará con su pecado en la presencia de Dios. Todo pecador entrará lavado de su pecado con la sangre preciosa de Cristo. Si no, no tienes entrada. Qué bueno es mi Señor. Qué maravilloso es su plan. Qué perfecta es su obra. Qué bendición tengo si la recibo, si la acepto, si la creo, si le entrego mi vida en sus manos. Así es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cristo nos dice que esa vida se manifiesta cuando uno recibe la vida eterna, se manifiesta en ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nos dice en 1 Timoteo 1:12, los que me han recibido ahora viven para mí, ahora quieren honrarme a mí, a Dios, por supuesto, a Jesucristo. Ahora escuchan mi palabra y mi palabra les fortalece, les edifica y les guía y les instruye para vivir la vida que agrada a Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bueno cuando esa palabra se hace realidad en nuestra vida, que no vamos a pecar nunca más una vez que recibimos al Señor Jesucristo. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios incluso nos enseña que los cristianos ahora nos damos cuenta del pecado y somos prontos para arrepentirnos y cambiar nuestra actitud y no encubrir el pecado y entonces alcanzar la misericordia de Dios porque Él nos perdona y nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bueno la obra que el Señor hace! Ahora puedo tener comunión con Él. Por eso el cristiano sabe que lo que no agrada a Dios debe de rechazarlo. Y Pablo le dice a Timoteo, ahora que esa fe no fingida habita en ti, le dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz
con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. ¿Hay instrucciones para el cristiano? Sí. ¿Y podemos vivir para la honra y gloria de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que operó en el Señor Jesucristo opera en ti y en mí. El Espíritu Santo. ¿Quieres entender y comprender que sin Cristo estás perdido? ¿Que el pecado te condena eternamente? ¿Que cuando le recibes, ahora recibes al Espíritu Santo morando en tu corazón? La sangre de Jesucristo que fue derramado en el Calvario opera en tu vida y te limpia de todo pecado y Dios te hace un hijo suyo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo, cuando vino a los suyos, a toda la creación, los suyos no le recibieron, ni siquiera los suyos, los judíos, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, esto quiere decir autoridad, de ser hechos hijos de Dios. No eres hijo de Dios o hija de Dios por tener una religión, ni por venir a la iglesia, ni por leer una Biblia, ni por escuchar al pastor predicando y aceptar lo que él dice. No. Solamente se puede ser hijo de Dios cuando se recibe a Jesús en nuestro corazón, se acepta que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestro pecado y decimos: Señor, entra en mi vida, lávala, límpiala y hazme un hijo tuyo. Solo así podremos pertenecer a la familia de Dios. Y el Señor nos dice que esto va a obrar manifestándose en nuestra vida, en una vida que le honra y le glorifica. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, los pecados que deshonran al Señor, todas esas malos pensamientos y malas acciones, todas esas malas palabras, pasaron. Y ahora lucho contra ellas, porque la carne está conmigo y va a intentar tentándome. Pero le digo: perdón, Señor, dame tu poder, ayúdame a honrarte y a glorificarte, que tú seas exaltado, que Cristo viva en mí. Y Pablo luchaba: miserable de mí, este cuerpo de carne que lucha con mi espíritu. Y lo sabía, y era Pablo. Pero Pablo decía: gloria a Dios por ese don inefable que en mi vida ha obrado poderosamente el Señor Jesucristo y me ha dado la victoria. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. Tengo una lucha, pero aquí quien vence es el Espíritu, porque muero cada día a mí mismo. Una vez más repito Gálatas 2:20. Esta era una lucha diaria de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vivir Cristo en mí no es una fantasía, no es algo emocional, no es un misticismo, es la palabra de Dios siendo mi única regla de fe y práctica. Porque recuerda que Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es el Verbo. Y es ella quien tiene y debe tener toda nuestra autoridad. Ahora, para recibir a Cristo, para tener esa fe no fingida, real en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Timoteo, ¿qué hiciste en tu vida? Y la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 1, versículo 12. 1 Timoteo 1, 12. Y creo que lo he leído ahí. Él confesó y dijo, el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Tienes que decir que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Lo has reconocido? ¿Que eres pecador? ¿Lo has dicho a Dios? Señor, soy pecador. Necesito solución a mi pecado.
Y qué bueno, dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Y dice el apóstol Pablo, reconocí que era pecador y recibí al Señor Jesús como mi Salvador, ahí en el camino de Damasco, y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y por supuesto la primera palabra del Señor, entrégame tu vida, entera. Entrégame tu vida a mí. Y dice, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahora que le he entregado mi vida a Él, ahora soy un ejemplo para que otros también entreguen su vida a Él. ¿Cómo lo has hecho, Timoteo? ¿Qué has dicho? Pues el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera en Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo 10, versículo número 9. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y no será avergonzado quiere decir no será defraudado. Yo he creído en Él, tengo mi esperanza puesta en Él, ¿se cumplirá lo que Él ha dicho, lo que Él me ha prometido? No, no va a fallar nunca, no lo pongas ni en duda. Él siempre cumple, Él siempre hace todo lo que dice, siempre, siempre. Es el perfecto hombre que siempre ha cumplido toda su palabra. ¿Sabéis? El escritor de Romanos, en este capítulo que habla a los romanos en el capítulo 10, está expresando, está en un contexto histórico de cuando fue escrito. Cuando el escritor de Romanos escribió, gobernaba Nerón. Y Nerón reclamaba que cada ciudadano romano tenía que reconocer a Nerón como su señor, como su Dios. Así que venía el soldado romano, ponía la espada en el cuello de aquel hombre que había dicho que había entregado su vida a Cristo y le decía, repite conmigo, César es Dios. Y él decía, Cristo es Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es Señor. Fuera. Y ese hombre tenía una mujer y tenía unos hijos ahí mirándole. Y el soldado daba el siguiente paso y ponía la espada delante del cuello de la mujer. Y sus hijos estaban mirando. Mujer, reconoce que César es Dios. ¿Lo reconoces? Y ella decía, Jesús es mi Señor, mi Salvador, Él es mi Dios. Y le cortaba el cuello. ¿Por qué estaban dispuestos a hacer esto? Porque sabían que para ellos el vivir era Cristo y el morir, ganancia. Porque estaban ya en la presencia del Señor, sabían que la salvación estaba segura en las manos del Señor. ¿Qué es salvación para ti? ¿Salvación es vida eterna o salvación es placer momentáneo? ¿Salvación es comodidad de ahora o es vida bendita para siempre en la presencia de Dios? ¿Qué es salvación para ti? ¿Algo económicamente no me va a faltar? ¿O aunque sea un pobre en este mundo, soy rico en Dios? ¿Qué es salvación para ti? ¿Crees en las bendiciones o en las promesas o crees en el que promete y en el que es la bendición que es Jesucristo? Así que Pablo podía terminar diciendo en 2 Timoteo
1:12, y con esto terminamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Lo repito? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, por lo cual asimismo yo padezco esto. Posiblemente esta segunda epístola a Timoteo fue escrita desde la cárcel y se cree que Pablo no salió vivo de esa cárcel. Acaba diciendo al final, he acabado la carrera, he acabado todo lo que Dios me ha pedido que haga en esta vida. Estoy preparado. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese depósito que yo he hecho en Dios. ¿Y qué es mi depósito? He depositado todo lo que tengo, toda mi vida, en la caja fuerte de Dios. Y estoy seguro, no hay nada que me va a robar la vida. Nadie que me va a menguar la vida. Estoy seguro en las manos del Señor, seguro en las manos del Señor. He confiado en Él plenamente. No tengo nada que temer. Nos dice la tradición que Timoteo, tal maestro tuvo, que aprendió los caminos de Pablo viviendo, testificando y hablando. Pablo lo dejó en Éfeso para que predicara la palabra de Dios. En Éfeso se adoraba a la diosa Diana, diosa de la fertilidad, diosa del pecado, de la inmoralidad, diosa de que se acostaban hombres con mujeres como les daba la real gana, y mujeres con mujeres y hombres con hombres. Algo terrible. Así es la diosa Diana. De hecho, era una de las maravillas de aquel entonces el templo a la diosa Diana. Y se hacían templecillos de la diosa Diana y se vendían figuritas de la diosa Diana. Algo terrible. Y él dijo, es idolatría, es pecado, eso no agrada a Dios. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, y solo Jesucristo salva. Todo esto son dioses falsos. Toda adoración a toda imagen es abominación para Dios. Y nos dice la historia que cogieron a Timoteo y lo mataron, disparándole flechas. Murió entregando su vida al Señor. Él podría decir, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy tranquilo en sus manos. Para mí, el morir es ganancia. Y si vivo, vivo para Cristo, porque Cristo lo hizo y lo dio todo por mí. Él ha querido perdonarte de tus pecados. ¿Has entregado tu vida a Él? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? ¿Has entregado tu vida en sus manos y le has hecho no solo tu Salvador, sino tu Salvador y Señor? Porque Él es Rey de Reyes y Él pagó el precio de tu perdón y de tu salvación. Recuerda que esto que he contado no salva a nadie. Es cuando tú dejas que Dios obre en tu corazón y le recibes como tu Señor y Salvador. Espero que no salgas de aquí sin recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. El Jesús de la Biblia, el Jesús de la palabra de Dios, no el de la religión ni el de ninguna iglesia, el Jesús verdadero. ¿Lo has recibido? Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los